Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que sea cuando estén viendo este video podcast. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia en Punto Cero en MBS Televisión. Hace, pues más o menos 55 años, por ahí, quizá un poquito más, empezó una relación sentimental entre Federico Gertz Manero y Laura Morán. Durante más de 5 décadas estuvieron juntos. Y le estoy hablando, pues justamente del hermano del fiscal general de la República, Federico Gertz Manero. Por desgracia, como pasa en los ciclos de la vida, Federico Gertz muere ya grande, más de 80 años de edad, y el hoy fiscal general de la República acusa a quien fue su pareja durante más de 5 décadas de haber provocado su muerte. No solamente a su pareja, sino también a las hijas de su pareja. Hoy vamos a platicar de este caso, un caso muy complejo, un caso que en algunas ocasiones ha visto topar pared en varios medios de comunicación, y para mí es un gran privilegio poder platicar con Alonso Castillo Cuevas. Él es hijo de Alejandra Cuevas Morán, una señora de 67 años de edad, si no me equivoco, que se encuentra presa en Santa Marta, Acatitla, acusada de el homicidio, entre comillas, de Federico Gertz Manero. Alonso, bienvenido a Punto Cero, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Luis, a ti y a toda tu audiencia por el espacio para poder hablar de este tema que nos incumbe a todos los mexicanos. Es un asunto harto complejo porque, bueno, pues son muchísimos años. Yo quisiera que comenzáramos, si nos cuentas cómo, cuándo comienza esta relación entre Federico Gertz Manero, el hermano del hoy fiscal general de la República, y Laura Morán, que sería tu abuela, ¿no? Si no me equivoco. Así es, como tú lo describiste al principio de la entrevista, mi abuela estuvo durante 52 años, fue la pareja sentimental de Federico Gertz Manero y todas nuestras vidas, Luis, transcurrieron con toda normalidad. Yo tengo 44 años, así que estuvo Federico presente pues desde primeras comuniones, bodas, graduaciones, toda una relación sin ningún problema, tranquilo, cordial, así transcurrió la vida. Y todo cambia en el año 2015. En el año 2015, en el verano de 2015, Luis, Federico Gertz Manero tenía 82 años y mi abuela tenía 88 años. Ya en ese entonces Federico tenía problemas en la vista, tenía marcapasos en el corazón, tenía ya cuestiones de demencia. Entonces mi abuela, de 88 años, le contrata a 2 enfermeros para que le ayuden a ella a complementar los cuidados dentro de la casa. Pasan un par de días, Luis sigue notando que Federico sigue malo. ¿Y qué hace mi abuela? Le marca al hoy fiscal general de la República, su cuñado por más de medio siglo, y le dice: oye, Alejandro, noto que tu hermano pues sigue mal. Y le dice en ese momento a Alejandro: no te preocupes, Laura, yo en este momento te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas, a otro doctor de la universidad de la cual él era el rector, y también quiero que los cuidados de mi hermano sean complementados por el mejor geriatra de México, así lo calificó en su momento. Ese mismo día, un 24 de agosto, llega Alejandro a la casa y a partir de ese momento los 3 médicos designados por Alejandro se encargan por completo de la salud de su hermano. Este es un 24 de agosto, es importante la fecha porque el 29 de agosto, es decir, una semana después, fue cuando la vida de mi familia pues, dio un giro para siempre. Se presenta el fiscal general de la República, con Juan Ramos, que en ese entonces no era el subprocurador, era su abogado, con un ejército de personas, desde guardaespaldas hasta ministerios públicos, sin una orden de cateo, como está comprobado en el expediente. Toman fotografías, se llevan documentos y sustraen de forma violenta a Federico Gertz Manero, que ya estaba en una cama de hospital en la sala de la casa. Cuando el Ministerio Público, con alevosía, meten a mi abuela supuestamente para interrogarla, de pronto mi abuela nos cuenta que llega Sal, una mujer que trabajó con ella toda la vida, y le dice: señora, se están llevando al licenciado. Entonces mi abuela no entiende, abre el comedor y es cuando ve que ya la cama de Federico, en lugar de estar en la sala, está en el jardín. Entonces se le acerca a su cuñado de medio siglo y le dice: Alejandro, ¿qué estás haciendo? Y le dice: me voy a llevar a mi hermano porque lo estás matando. Entonces mi abuela le dice: Alejandro, ¿pero de qué estás hablando? ¿Cómo voy a estar matando a tu hermano?
Uno, es la pareja de mi vida. Dos, Ujú. son tus médicos quienes los están cuidando. Tres, son tus hijas las que están aquí constantemente. Sobre todo una de las hijas de Alejandro. Alejandro tiene tres hijas, pero Victoria Ujú. Gertz Loizaga, junto a su esposo Julián Antuñano, vivían Ok. enfrente de la casa, Luis. Es decir, abrían la puerta, Ujú. cruzaban y llegaban. Total, Déjame se lleva. preguntarte, Sí, sí. perdóname que te interrumpa aquí, déjame preguntarte algo, porque es que suena como intempestivo el momento en que el fiscal de repente ve a tu abuela y a tu mamá también como los responsables de la muerte de su hermano, que se llevaban muy mal, había fricciones. ¿Cómo fue esa relación que recuerdas y que sabes, pues con Alejandro Gertz Manero y con tu abuela y con tu mamá, contigo mismo? Supongo que estuvo en algunos momentos en tu vida, no sé, en alguna fiesta. Había fricciones, se llevaban mal, porque, o sea, primero hasta les ofrece, o sea, tu abuela le marca a él, a Alejandro Gertz Manero, y 5 o 6 días después resulta ser que lo saca a su hermano intempestivamente, como si todo hubiese cambiado, como si se llevaran muy mal de tiempo atrás. ¿Qué fue lo que detonó Fue, esto, pues? Fue para todos una sorpresa porque siempre fueron años de cordialidad, tanto mi abuela con Alejandro como con las hijas de Alejandro. Las hijas de Alejandro, mi abuela las enseñó a tejer, a coser, le llevaban los hijos, siempre tuvieron una buena relación y cuando sucede el secuestro de su hermano, mi mamá no estaba en la casa porque ni mi mamá ni mi tía, que también fueron denunciadas Ujú. penalmente junto a mi abuela por el fiscal, nunca vivieron en la casa. Mi mamá se casó a los 18 años de edad y mi mamá Ok. junto a mi tía son hijas de otro señor. Mi abuela después estuvo con Federico toda la vida, pero para nosotros también fue un shock cuando mi abuela le llama a mi tía, le llama a mi mamá y nos dice a todos nosotros, acaba de venir Alejandro, me acaba de acusar que quiero asesinar a su hermano y que si me presento en el hospital ABC de Observatorio me va a arrestar. Al día siguiente, Luis, mi abuela va con un abogado y el abogado, amigo de la familia, le dice, tú sabes el poder que tiene Alejandro, sabes los recursos que tiene, si te presentas, si no te manda a arrestar una patrulla, te agarra un guardaespaldas y te desaparece. Entonces, ni te presentes. Y Federico, Luis, esto es un dato muy importante, se muere el 27 de septiembre de 2015, se lo llevaron el 29 de agosto, es decir, muere casi un mes después bajo el cuidado exclusivo de Alejandro Gertz Manero. Es decir, Ujú. las últimas 5 semanas de vida de Federico Gertz Manero estuvieron bajo el cuidado exclusivo de Alejandro. Y ahí es cuando arranca la batalla judicial, que tú y yo nos podríamos aventar Sí, sí, todo un sí. sábado hablando de la batalla, pero te la voy a resumir de esta manera. Durante 5 años, la propia Fiscalía de la Ciudad de México en 2 ocasiones dictamina el no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque no había ni conductas ni elementos para poderle atribuir un delito ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a mi tía. Se archiva el caso. Y de pronto, mágicamente, llega el 2019, Alejandro asume cargo como el primer Ujú. fiscal autónomo en la historia de México y el abogado Alfonso Jiménez Ofarril, que durante 5 años había llevado el caso, le habla a mi mamá preocupado y le dice, oye, fíjate que tu caso, tu expediente, lo acaban de mandar a la Fiscalía Central para la investigación de delitos especiales y electorales, el búnker. ¿Cómo que el búnker, Poncho? Pues sí, este lugar donde tienen los casos Ujú. prioritarios, pero no hay que preocuparse porque aunque sea el fiscal, pues no hay ninguna prueba en tu contra, ni de ti, ni de tu mamá, ni Ok. de tu hermana. Así que no te preocupes, muy ingenuos, acelero en el tiempo, llega septiembre de 2020 y le habla nuevamente Jiménez Ofarril a mi mamá y le dice, con toda la pena del mundo, te tengo que dejar el caso. ¿Cómo que tienes que dejar el caso? Te lo tengo que dejar porque tú sabes que llevo 5 años amenazado por Gertz Manero por llevar este caso, pero ya las amenazas se extendieron a mi familia. Si tú llegas a decir que esta es la razón que yo te estoy dando de la renuncia, yo te lo voy a negar, pero con el Ujú. cariño que te tengo que decir que por eso me voy. Se quedan sin renuncia, como tú te podrás Exacto. imaginar, Luis, entramos en shock porque un caso tan completo, un abogado tan poderoso que había llevado el caso durante 5 años y había ganado todo, te renuncia por las amenazas, nos Ujú. empezamos a preocupar, empezamos a buscar abogados, que como podrán imaginarse, buscar un abogado cuando llegas a decirle que la otra parte es el fiscal general de la Sí, claro, no República, está fácil. pues no está fácil, la gente sale huyendo y los que no salen huyendo, pues te cobran unos honorarios que únicamente el fiscal Ujú. general de la República podría pagar.
Vamos a ir por partes justamente Sí. porque, insisto, es como que sumamente complejo. En 2015, me dices, el 27 de septiembre muere Federico Gertz Manero, de 2015. Y luego, a Ujú. partir de ahí, eh, y esto me encantaría que quedara sumamente claro para toda nuestra audiencia, el hoy fiscal general de la República acusa a tu abuela, a tu mamá y entiendo a tu tía también Ujú. por Ujú. haberlo abandonado, o sea, por malos cuidados y que por eso murió Federico Gertz. Perdón, eso es un asunto que a lo mejor ha pasado mucho en muchas familias, es que no lo cuidaste bien, cosas por el estilo, podrá haber estos sentimientos muy raros, pero se quedan en eso, se quedan en rencores, en resquemores, a lo mejor en pleitos familiares. Esto ha terminado en una orden judicial, en un arresto, que ahorita vamos a platicar de él, el arresto de tu mamá que está en Santa Marta, Catitla, con 67 años de edad, acusada de haber cuidado mal a quien era, pues ni siquiera un familiar directo en ese sentido consanguíneo, sino a la pareja de quien fue su mamá. O sea, para que nos demos cuenta de lo surreal del asunto. Pero antes de entrar a esa detención, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que pedía Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero? ¿Qué es lo que pedía el fiscal? Porque entiendo que decía que había habido una especie de complicidad entre tu mamá, tu tía y tu abuela por robarle dinero, por quitarle documentos, porque les exigió a ustedes una lana. ¿Qué pasó ahí? O sea, este asunto creo que es muy complejo y muy importante también de tener. ¿Qué pasó entre el 2015 y la detención de tu mamá? Claro, es que yo creo que son varios puntos importantes. Durante estos 5 años, que es cuando la Fiscalía, después de analizar los expedientes, los dictámenes periciales, los testimonios de los doctores, la necropsia, se dan cuenta que no hay delito que perseguir y se termina. Pero cuando llega el 2019 y arrestan ilegalmente a mi mamá, no solo siendo una mujer inocente, no dicho por mí que soy su hijo, dicho por las propias autoridades, mi madre, Luis, además contaba con un amparo y con una suspensión jurídica que prohibía precisamente el arresto. Sin embargo, de nada importó porque aún así las autoridades, policías, ministerios públicos y toda clase de funcionarios, sabiendo que estaban metiendo a una mujer inocente a la cárcel, que contaba con un amparo y una suspensión, aún así la metieron a la cárcel. Y cuando la meten a la cárcel es cuando arranca la extorsión. ¿Qué pasa con la extorsión? El fiscal general de la República dice que se va a hacer a través del gobernador Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo le va a pasar los recados a su concuño Fernando Díaz y Fernando Díaz nos va a pasar a nosotros cuáles son las exigencias del fiscal. Así se establece cuando arrestan a mi mamá. Entonces nosotros nos quedamos en shock porque, y bueno, igual y tus oyentes dicen, ¿qué tiene que ver ahora del Mazo? Recordemos que Alejandro Gertz Manero en 2015 denuncia a 3 mujeres, mi abuela Laura Morán Servín, mi Uh madre -huh. Alejandra Cuevas y mi tía Laura Cuevas. Mi tía Laura Cuevas es la suegra del gobernador del Estado de México. ¿Ok? Es Ok. decir, mi prima Fernanda Castillo Cuevas está casada con el gobernador. Entonces, de ahí viene esta relación con Alfredo del Mazo. Entonces, de pronto arrestan a mi mamá, se implanta el canal de comunicación y nos dicen, y te lo voy a resumir, cómo van las entregas de lo que él exige. Primero, Alejandro Gertz Manero, ya siendo fiscal general de la República, con mi Uh madre -huh. arrestada, arranca esta extorsión y nos pide toda una serie de objetos que estaban en casa de mi abuela, que son desde obras de arte, esculturas, hasta tapetes, todo lo que te puedas imaginar. Nos dan un avalúo de este tamaño y entonces voy con mis hermanos, le decimos a mi abuela, oye, nos están pidiendo esto, le dicen, no, mi abuela nos dice, ¿saben qué? Ni se pongan a discutir, en este momento empaquen absolutamente todo y dénselo a Alejandro, porque Uh conociendo a -huh. Alejandro después de 52 años y con tu mamá en la cárcel, no le vaya a hacer algo. Le entregamos todos los objetos a Del Mazo. Después de los objetos, pide el fiscal general de la República una carta en donde mi abuela renuncie a la pensión que el fiscal general de la República, como albacea, tiene la Uh -huh. obligación de cumplir. Llegamos con mi abuela dice, denme la carta, agarra a mi abuela, firma la carta La y le da firma. la renuncia de la pensión. Un acto a todas luces, imagínate, renunciar a los 94 años a Sí. un derecho que tienes, pero pues con el fiscal arriba, con tu hija en la cárcel, ¿qué haces? Y luego nos pide un cheque de caja certificado a nombre del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en donde yo con mis hermanos y mi abuela vamos al banco, sacamos el cheque, que como tú y tu audiencia saben, Uh -huh. la única persona que lo puede cobrar es el quien aparece en ese documento, en este caso Alejandro Gertz Manero. Alejandro Entregamos Germanero. todo lo que nos pidió. Entonces, cuando entregamos todo lo que nos pidió, dijimos nosotros, oye, este canal de extorsión y de intimidación
entre Fernando Díaz, el concuño de Alfredo del Mazo, y Alfredo del Mazo y el fiscal, ¿por qué no tratamos nosotros de hablar directamente con Alejandro y decirle, Alejandro, qué atrocidad estás cometiendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Mi abuela tiene un número de su casa que no tiene nadie más que sus hijas y obviamente ella, porque fue su cuñada a 52 años. Le marcamos, hablan a Paula, mi hermana, en esa llamada, y en esa llamada, entre las muchas barbaridades que tiene, y nosotros tenemos, como tú sabes, posesión de esta llamada, ahí en esa llamada, con mi mamá en la cárcel, con mi abuela extorsionada después de entregarle las cosas, la persona más poderosa en la Procuración de Justicia del país nos exige a mí y a mis hermanos que nos incriminemos con un delito que fabricó. Exige que en este documento por escrito tenemos que reconocer nosotros tres la responsabilidad directa o indirecta del caso. El mismo caso por el cual tiene hoy a mi madre presa. Entonces, cuando nos dice eso, nosotros decíamos, bueno, que siga hablando, porque dijimos, el fiscal está ya realmente, ¿cómo vamos a firmar un documento reconociendo un crimen que nadie cometió? Y ya ahorita se está dando cuenta que los teatros se le están cayendo, pero lo que sí puede es ganar tiempo y lograr que mi abuela se muera teniendo a su hija presa y de paso pues irnos asesinando a todos nosotros, porque como tú te podrás imaginar, tener a tu madre secuestrada con un hombre que es un emperador, porque no le rinde cuentas a nadie, porque es autónomo, porque el Senado no puede cumplir el 102 constitucional, no le exigen, déjate que vaya al Senado a explicar los crímenes que ha cometido en contra de mi familia, porque cuando el honorable ministro Saldívar habló del caso que se lo estaban llevando para cuidar la honorabilidad de la institución y el desgaste de la institución en referencia a estos casos, yo le diría a todos los ciudadanos mexicanos, nosotros sabemos que el caso de Alejandra Cuevas Morán es una atrocidad y lo van a revisar los ministros jurídica, humana, moral, no hay fecha, pero además ¿verdad? No hay fecha todavía. Cuando los ministros de la Corte lo lleguen a resolver. Dime algo, Alonso. Sí. Es que, o sea, te entiendo y te veo y se siente obviamente la desesperación, la frustración. ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué tanto odio? Es que no me cuadra. Insisto, para toda nuestra audiencia, estamos hablando de, quitemos que sea el fiscal, pero estamos hablando de alguien que culpa a otra persona de no haberle dado los cuidados ya prácticamente en el lecho de muerte. Perdón, no estamos hablando de una persona joven, estamos hablando de Federico Gertz Manero, que tenía cuando murió, ¿cuántos? ¿88 años? 82, pero además imagínate 82. El argumento de Alejandro, que no se le dieron los cuidados médicos y que lo abandonaron. ¿Cómo lo iban a abandonar? Lo cuidó, si eran los propios médicos cuidándolo dentro de la casa y luego estuvo un mes en el hospital. Por eso el argumento de que mi abuela no lo cuidó y que mi mamá y mi tía son cómplices. Y la pregunta que me haces es válida, es decir, ¿por qué este odio? Esa pregunta solo la va a poder contestar Alejandro Gertz Manero. Las hipótesis sí las tenemos. ¿Cuáles son esas hipótesis? Porque en el Vox Populi hay quien habla de que Federico Gertz era su prestanombres, o sea, su hermano, y que había algo que querían ocultar. Hay gente que habla de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cuáles son sus hipótesis, pues? Estas son las hipótesis. La primera fue que Alejandro siempre pensó que cuando su hermano muriera, mi abuela siempre supo que el heredero universal era Alejandro Gertz Manero toda la vida, y mi abuela sabía que ella en el testamento tenía tres cosas: los objetos que Alejandro le robó de la casa, la pensión que se la quitó y la cobertura de gastos médicos que nunca cumplió. Esas eran las tres cosas que tenía mi abuela. Mi abuela siempre supo que el heredero universal era Alejandro. Entonces, nosotros cuando arranca esto en 2015, lo primero que pensó mi abuela, dijo, tiene miedo que yo vaya a hacer un reclamo hereditario y por eso está haciendo esto. Pero luego nos dimos cuenta, y esta es la hipótesis pues la más fuerte y la que creemos que por lo cual está haciendo esto el fiscal, es que recordemos que en 2017 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sacan los Paradise Papers, y en los Paradise Papers una de las personas involucradas era Alejandro Gertz Manero. Cuando sale ese escándalo en 2017, Alejandro sale y dice, yo no sabía que mi hermano Federico Gertz Manero tenía esa cuenta en Islas Caimán. Es más, voy a investigar. Nunca se investigó, nunca se hizo nada y dijo que no sabía. Pero cuando se lleva a cabo la extorsión de mi abuela y la tenemos que mudar de la casa porque como le quita la pensión no tiene dinero para pagar la renta de la casa y la mudamos a casa de mi mamá y estamos sacando papeles y demás, es cuando nos topamos con un estado de cuenta de casi 8 millones de dólares de un banco suizo, Julius Baer, con una sede en el paraíso fiscal en Panamá. Entonces, cuando vemos ese estado de cuenta, dijimos, claro,
toda esta persecución proviene de que el fiscal general de la República, uno, debe pensar que quizás mi abuela tiene más información o a su hermano se le hayan traspapelado más estados de cuenta que confirmen lo que tú acabas de mencionar en el Vox Populi, que hiciera el prestanombres. Pues es que yo creo que era lógico, yo podría decir que era el prestanombres. ¿Por qué? Porque Federico era un académico que se la vivía en su casa, daba clases de derecho, de contabilidad, era la persona menos ostentosa del mundo, perfil bajo, y a Alejandro siempre le encantó la política, el show, el teatro, salir. Entonces, pues encontramos ese estado de cuenta que yo ya presenté en la UIF para que se investiguen esos 8 millones de dólares, posiblemente que son hechos constitutivos de delitos financieros, para que lo investiguen. Y nosotros creemos, Luis, que toda esta persecución proviene de ahí, pero al final el odio que esta persona, y no solo el odio, el peligro que representa para México. Y yo si algo quiero que se quede una conclusión de tu público, tus oyentes, es que la Procuración de Justicia no solo está en manos de un hombre extremadamente corrupto, sino de alguien siniestro, y que no solo fue Alejandro Gertz Manero quien ha cometido delitos en contra de mi familia, fueron ministerios públicos que le mintieron a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre, incluyendo el arresto, policías, funcionarios. Esto que nos ocurrió a nosotros, yo nunca pensé que podría pasar. Déjame preguntarte este asunto de los 8 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Están en Panamá? ¿Están en las Islas Caimán, me decías? O sea, no, la primera cuenta de 2017 que tenía Federico era en Islas Caimán. Esta nueva cuenta que encontramos nosotros recientemente, que fue la que yo presenté en la oficialidad de partes de la UIF, era un monto de casi 8 millones de dólares en Panamá, con un número cifrado. Por eso yo no tengo las herramientas del gobierno mexicano para poder rastrear ese dinero, pero sin lugar a dudas, la UIF, con el manejo que estaba haciendo Santiago Nieto, podrían investigar, podrían saber qué estaba ocurriendo con esto. ¿Y la primera cuenta de Islas Caimán era de cuánto dinero? La cuenta de Islas Caimán, la verdad es que la cerraron antes, no te sé el monto exacto de Islas Caimán, pero pues imagínate que en una sola cuenta en Panamá tienen 8 millones de dólares, entonces estás hablando de una fortuna incalculable, y además el departamento en París que le encontraron de casi 2 millones de euros, igual que la casa de la Ciudad de México, casas que compró a través de triangulaciones con la Universidad de las Américas. Es decir, son tantos casos, los 90,000 desaparecidos, los más de 100,000 homicidios, es decir, son tantos casos que están lastimando la imagen de la Fiscalía General de la República. No solo es Alejandra Cuevas Morán, yo por eso le insisto a la Suprema Corte que ya no tarden en resolver este caso. Están cometiendo una barbaridad, una salvajada jurídica en contra de una mujer inocente. Sí. No es posible, Luis, porque así como le robaron a mi mamá la libertad, te la roban a ti pasado mañana. ¿Qué van a hacer? Porque hoy día les quedan los medios, hay mucha cerrazón en el tema, debo decirlo, existe. Hoy día les queda opinión pública, les quedan manifestaciones, veía lo que está pasando, no sé, otra afectación, digo, nada que ver, pero al final de cuentas relaciones. El caso de Rosario Robles, van a hacer huelgas de hambre y meditaciones y ayunos y cosas por el estilo. ¿Qué van a hacer? O sea, porque al final creo que solamente les queda la protesta, Alonso. Auténticamente es la solidaridad de los medios, de las personas que cada día se suman más al movimiento en las redes sociales. Cuando hicimos una manifestación afuera de la FGR, llegó gente de Puebla, gente de Monterrey que ni conocemos. Es decir, poco a poco se va fortaleciendo el movimiento, pero es que imagínate lo complicado como ciudadano cuando la otra parte es juez, parte, policía y extorsionador. Entonces, ¿quién te defiende? Ahorita, qué bueno que ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no confiamos en ese órgano judicial, que es la máxima institución, pues entonces ya de plano como país no sé qué decirte. Entonces, confiamos y reiteramos a los ministros de la Corte que lo único que tienen que hacer, como dice mi mamá, encarcelada hace ya casi 400 días, es abran el expediente y ustedes mismos vean las violaciones a los derechos humanos, al debido proceso, a la dignidad, a todo, Luis. Y nos compete a todos la defensa de la justicia, porque así como nos las están robando a nosotros, te la roban a ti pasado mañana. Gracias, muchísimas gracias, Alonso. Se nos termina el tiempo y estaremos muy de cerca en el tema. Mil gracias. Gracias a ti y a todo tu público. Un abrazo. Esto fue Punto Cero. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima.